Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con la lectura de la Biblia en el libro de Apocalipsis y reflexionando en los mensajes enviados a las 7 iglesias que están registradas en el libro de Apocalipsis. Un mensaje enviado directamente por nuestro Señor Jesucristo a través de el apóstol Juan, y puedo decirles que este mensaje, como lo he dicho anteriormente, es adaptable a toda persona. Nosotros formamos parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, del cual cada uno de nosotros toma parte, como nos lo dice a través de las epístolas de Pablo y a través del Evangelio, y que cada uno de nosotros es parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, por el cual Él vendrá. Así que sé que cada uno de estos 7 mensajes son diferentes, pero espero que nos apropiemos de él, de este mensaje enviado a cada uno de ellas, y podamos nosotros limpiarnos, recapacitar y caminar conforme a la voluntad de Dios en nuestro peregrinar continuo. Así que también podemos decir que este mensaje se adapta a la congregación en la cual pudiéramos congregarnos, o a la iglesia en la cual pudiéramos congregarnos al presente. Es un mensaje de recapacitación para cada oyente, a fin de que no sea excluido del reino de los cielos, sino que estemos con Cristo en las bodas del Cordero y en su reino. Así que vamos a mirar en esta ocasión el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el número 6, la número 6 en esta ocasión, que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 7 en delante. Y vamos a analizarlo de la misma manera que hemos ido analizando la identificación de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Él se identifica en cada uno de los mensajes, y cómo es que la Escritura nos testifica de Él, aún en el Antiguo Testamento, en los salmos, en las profecías, tal como nuestro Señor Jesucristo lo dijera durante su ministerio, que los salmos, Moisés y los profetas daban testimonio de él. Así que entremos en la lectura de este capítulo 3, verso 7 en delante. Nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Así que vamos a detenernos un poquito a meditar en lo que es, en la expresión el santo. Nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 89, verso 18, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Así que nuestro rey es nuestro Señor Jesucristo, y Él es el santo de Israel. Esto nos lo testifica en los salmos. También en Isaías 47:4 nos dice: nuestro Redentor es el santo de Israel. Cristo es el que nos redimió de nuestros pecados con su sangre, el que se ofreció por nuestros pecados para expiarlos en la cruz del Calvario. Así que Él es el santo de Israel, y lo testifican las Escrituras. Durante su ministerio, nuestro Señor Jesucristo sucedió que había un hombre endemoniado, con espíritu inmundo, y aún este espíritu inmundo pudo testificar de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Marcos 1:23: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Así que podemos nosotros ver el testimonio que nos dan los apóstoles, los salmos y aún los mismos demonios,
de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él escribe, así dice el Santo. Y acerca del verdadero también encontramos en la Escritura testimonio similar. En 1 de Juan 5:20 se nos hace saber lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es que el Espíritu Santo vino a dar testimonio también de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos nosotros mirarlo si conocemos el relato de su bautismo, cuando descendiera el Espíritu Santo sobre él, el día en que fue bautizado. Así que el Espíritu Santo nos da testimonio y Dios mismo también da testimonio diciendo: este es mi Hijo amado. Ahora, el testigo verdadero es el que libra las almas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, el único que puede librar nuestras almas de la esclavitud del pecado en que nos encontramos, del pecado que nos asedia constantemente y que tiende sus lazos a fin de esclavizarnos y apartarnos para que no entremos al reino de los cielos. Jesús en Juan 8:34 dice lo siguiente: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo de Dios es el único que puede libertarnos del pecado. Él es el testigo verdadero que liberta las almas. Él es el verdadero, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y pudo testificarlo también el apóstol Pablo durante su ministerio, diciendo de la siguiente manera en Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Considere lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio, que no solo nos libró del pecado, sino aún nos transfirió a su reino eterno, librándonos de la muerte, dándonos vida eterna. Porque Él dice: yo he venido para daros vida y para darnos en abundancia, para dárnosla en abundancia. Así que Cristo nos ha librado de la muerte, de la ley del pecado. Y nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca y testificando acerca de el verdadero, en Juan 8:46 nos dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque en él no se halló engaño. Y hace la pregunta a aquellos que le acusaban: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado o me muestra un pecado que haya cometido? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no creéis? No hubo quien pudiera redarguirle de pecado. Y les dice: si digo la verdad, si soy el verdadero, ¿por qué pues no me creéis? Y nos da testimonio: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y este testimonio que da nuestro Señor Jesucristo, puedo decirles, espero se adapte a cada uno de nosotros y nos dé testimonio nuestra actitud, si es que somos de Dios. Porque dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y considere lo que estamos leyendo en estas porciones o en estos estudios: es el contenido de la Biblia, lo que mundialmente se conoce como la palabra de Dios. Y esto es lo que deben u oyen los que en verdad son de Dios. El que lo rechaza, lamentablemente, no le pertenece a Dios. Y proseguimos con el mismo texto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el que dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué nos dicen las profecías acerca de este texto en cuanto al que tiene la llave de David? En Isaías 22:22 nos dice, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, la profecía: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará,
cerrará y nadie abrirá. Este es nuestro Señor Jesucristo. Sobre él fue puesta esta llave. Y noten, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra en la casa de su Padre. ¿Sí? La casa del Padre, la casa de nuestro Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y Él puede decir, el que tiene la llave de David, porque Dios la puso en sus manos. ¿Sí? Y Él nos da ese testimonio también acerca que tiene las llaves de la muerte y de la vida. Y Él vino para darnos vida. Quizás por esto, al decir en profecía, y será por asiento de honra en la casa de su Padre. Quizás por esto el apóstol Pablo nos amonesta a nosotros diciendo, acerquémonos a Él, piedra viva, a nuestro Señor Jesucristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Cada uno de nosotros hemos de formar parte de ese edificio, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, Él mismo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que al recibir la llave de mano de Dios, Él tiene toda autoridad y nos invita a formar parte de su pueblo. Así que el mensaje a la iglesia de Filadelfia es muy similar al que le dio a todas las demás iglesias, diciéndoles, yo conozco tus obras, porque delante de Dios nada hay oculto que no haya de manifestarse. Él conoce el todo de todos. Y le dice a esta iglesia, puede decirles, hablando de nuestro Señor Jesucristo, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, veamos en el libro de los Salmos acerca de esta puerta. Salmo 118, 24 dice, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo es la puerta, y Él lo testificó, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Nuestro Señor Jesucristo está testificando, y el Padre también nos da testimonio. Esta es puerta de Jehová, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y por ella entrarán los justos, los que hemos sido justificados en su sacrificio, y por supuesto obramos justicia una vez que hemos creído y nos esforzamos por permanecer haciéndola durante todo nuestro peregrinar. Así que nuestro Señor Jesucristo también prosiguió enseñando en Lucas 13:22 al respecto. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, porque ciertamente son pocos los que prestan atención al Evangelio. Son pocos los que prestan atención y dedicación a la lectura y conocimiento de la palabra de Dios o de la Biblia. Y lamentablemente en ella también encontramos que el pueblo perece por falta de conocimiento, es decir, por cuanto no se empeñaron en conocer la Escritura, es que las almas se pierden, su alma se pierde. ¿Sí? Así que alguien se dio cuenta y dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y escuche lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Sí? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y sucederá similar a lo que conocemos del diluvio. Demasiado tarde quisieron entrar. Dios había cerrado la puerta y no pudieron entrar más que las ocho personas designadas en la familia de Noé. Así que muchos querrán entrar, pero no podrán. Después, note,
porque es el padre de familia el que cierra la puerta. Dios mismo se levantará y cerrará esa puerta. Hoy esa puerta está abierta y nos está invitando a nuestro Señor Jesucristo a entrar por ella al presente, creyendo en su sacrificio, uniéndonos a su voluntad. Muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Así que si Jesucristo es la puerta, hoy puedo decirles, es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es cuando podemos entrar. Quizás mañana será demasiado tarde, no sabemos el día en que el Padre se cerrará esta puerta, pero sí nos da testimonio el día que haya entrado el último de los gentiles a la salvación que Cristo vino a ofrecer para el mundo entero. Se cerrará esa puerta y nadie más podrá entrar. Quienes quieren afuera serán juzgados por sus obras. Pero note, nuestro Dios nos dice en Malaquías 1:2: yo os he amado, dice Jehová. Y usted bien conoce el texto que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que el amor de Dios se ha manifestado al mundo entero, y su paciencia ya casi por 2000 años, pues, o pasados 2000 años, hasta el presente. Su paciencia, su misericordia, esa puerta de gracia aún permanece abierta. ¿Sí? Yo os he amado. Y dice la Escritura: y vuestros ojos lo verán. Hemos de ver con nuestros ojos cuánto Dios nos amó. Y los que creímos disfrutaremos de esa bendición, de su reino glorioso. Y los que no creyeron verán también cuánto Dios les amó. Y les será remordimiento el no haber podido creer en Él, el no verse arrepentido. Y ese será su castigo. ¿Sí? Y podremos darnos cuenta que Dios será más allá engrandecido, más allá de los límites de Israel, nos dice la Escritura. En Apocalipsis 3:9, prosiguiendo con el mensaje a la iglesia, nos dice: he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hablando acerca de la iglesia. Y es que Cristo amó a la iglesia de tal manera que se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia y hará que delante de la iglesia se postren a aquellos de la sinagoga de Satanás. Y es que la Escritura también nos hace ver que las puertas del infierno no habrían de prevalecer sobre la iglesia, porque Dios le dio una autoridad por medio de nuestro Señor Jesucristo a ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella con este propósito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y notemos en reflexión un poco, ciertamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue crucificado y le clavaron la lanza en su costado, la Escritura nos dice que salió de su costado sangre y agua, elementos necesarios para la purificación que se necesitaban en los ritos del santuario, según nos lo relata el libro de Levíticos. Y esto nos lo hace ver también el apóstol Pablo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, elementos que fluyeron del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para expiar nuestro pecado. Y lo hizo con el fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que cada uno de nosotros debe de esforzarse por mantener esa santidad que Dios demanda en su palabra, en los que creen. El apóstol Pablo pudo testificar de ello, o de la manera en que se ha de vivir después de creer en Cristo, diciendo:
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo para satisfacerme a mí mismo. Ya no vivo para agradarme a mí mismo, ni para agradar a otros, sino para agradar a aquel que murió por nosotros. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la manera de vivir del creyente una vez que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas. Apocalipsis 3:10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Han pasado 2000 años del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos se burlan al presente, tanto tiempo, y Dios no ha cumplido su promesa. La verdad es que nuestro Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aparte hay escrituras, profecías, que no alcanzamos a entender por completo respecto al tiempo que había de transcurrir después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, otorgándole amplia entrada a los gentiles por tan largo tiempo, y en esto ya aproximadamente 2000 años. Y ciertamente la profecía lo refiere de esta manera, hablando al pueblo de Israel, por cuanto puedo decirles, es la nación sobre la cual Dios basa la profecía, y a ellos conscientemente en profecía se dice, nos dará vida después de 2 días y en el tercero nos resucitará. Y prácticamente hace 2000 años que Israel fue desechado por causa de su pecado, pero al presente está siendo reconciliado, y esto nos da a entender que la gracia, la puerta de la gracia está por cerrarse. La puerta está abierta, es tiempo de entrar a aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel, al judaísmo o siendo judíos. Pero como gentiles tenemos la oportunidad antes de que la puerta se cierre, antes de que la gracia se acabe, guardando la palabra de su paciencia. Ahora, respecto a ello, le dice, por cuanto has guardado la paciencia, la palabra de mi paciencia, hemos sido pacientes esperando esa promesa que nos dijo, seremos redimidos. Dice Dios, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Ciertamente vendrá una prueba a la tierra, ¿sí? Necesidades, catástrofes, aflicciones, guerras, no sé en qué nos veamos envueltos, pero Dios dice, nos guardará, si guardamos su palabra. Y en 1 de Pedro nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Cristo nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible que hemos de recibir, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Porque nos dice en otra porción la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios ha preparado en los cielos para los que le esperan. ¿Sí? Y el apóstol Pablo nos hace mención de ella. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Habrá alguien que dirá,
¿Y de qué nos ha de salvar el Señor? ¿De qué nos salva el Señor? Vivimos en tranquilidad, vivimos en prosperidad, vivimos bien, vivimos confiados, sí, pero de las cosas que han de sobrevenir sin darnos cuenta, porque el día no es nuestro, es de Dios, y Él sabrá qué hacer en el último momento, o qué es lo que será en el tiempo. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Okay? Para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Así que, en medio de la prueba, en medio de la lucha, seamos agradecidos, glorifiquemos a Dios y démosle alabanza, que Él se glorifica en nuestra necesidad. Él se glorifica en nuestra necesidad. Cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, pero nos gozamos en Él, porque hemos obtenido el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y en 1 Tesalonicenses 5:8 nos dice, pero nosotros seamos sobrios, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Pero nosotros seamos sobrios, porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros para darnos salvación. Así que el mensaje a la iglesia prosigue diciéndole, verso 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Cristo viene pronto. Han pasado 2000 años y no ha venido. Pero puedo decirles, hoy está más cerca su retorno que cuando se empezó a predicar este evangelio. Cristo está a las puertas, ¿sí? Y viene pronto. Y hemos mirado en los otros mensajes de la iglesia pasada, en la clase pasada, que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que será repentino ese advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Pero nos dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Okay? Vamos a mirar al respecto. En Gálatas 4:4 nos dice, Dios envió a su Hijo a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos, en Hebreos 12:7. Así que a los hijos Dios les dice, y recuerde, hemos llegado a ser hijos de Dios por la adopción a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios envió a su Hijo a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en Proverbios 4:1 se nos dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. ¿Qué es lo que te entregará esta corona de hermosura? En Apocalipsis le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa corona de hermosura que ganarán aquellos que han guardado la palabra de mi paciencia. Apocalipsis 3:10 nos lo dice. Así que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te daré
corona de hermosura. Es necesario, pues, conocer la Escritura para ponerla en práctica, para guardarla, para recibir la corona que Cristo ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 3:12 nos dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá de ahí. Estaremos en el templo de nuestro Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y este es el mensaje de bendición para aquel que guarde la palabra de Dios. Este es el mensaje dado a esta iglesia, y espero que a cada uno de nosotros nos sirva de enseñanza para corregir nuestros errores y encomendar nuestras almas al fiel Creador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta palabra llegue a su corazón y que la gracia de Dios sea manifiesta para salvación a cada uno de los que haya prestado atención o preste atención a este mensaje de la Iglesia Filadelfia. Hasta la próxima. Un saludo a cada uno de los que pudieron entretenerse en mirar o detenerse a mirar esta enseñanza. Hasta luego.